En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Al parecer, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no va a salir bien librado con la oposición en cuanto a temas de paz se refiere. Estamos hablando de los acuerdos a los que se está llegando en La Habana entre el gobierno y las FARC. Una de las últimas quejas tiene que ver con el mecanismo de selección para escoger a los magistrados que van a conformar el Tribunal de Paz. Ellos serán los encargados de juzgar los crímenes cometidos por los integrantes de la guerrilla de las FARC, así como también en este marco deberán recopilar la información que permita esclarecer la verdad y reparar a las miles y miles de víctimas que se han visto afectadas en nuestro país. Así que ese es el tema que vamos a estar tratando hoy en Veredicto. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa y regresamos. Regresamos a Veredicto. Nuestro tema a tratar hoy: ¿es adecuado el mecanismo para elegir a los magistrados que van a conformar el Tribunal de Paz? Entremos de inmediato en materia y veamos algunos argumentos de este debate. Ahora que han terminado las negociaciones de paz con las FARC y que entramos en la etapa de implementación de los acuerdos, uno de los temas que más escozor genera es el del Tribunal de Paz y específicamente lo que refiere al proceso de elección de los magistrados que lo conformarán. El gobierno anunció que el organismo tendrá representantes de su santidad, el Papa Francisco, y del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y en general tendrá 72 juristas, 20 magistrados nacionales y 4 foráneos en el tribunal, mientras que las 3 salas de justicia tendrán 18 magistrados colombianos y 6 extranjeros. Además, existirá una lista de reserva para sustituciones o adiciones en caso de ser necesario de 19 patrios y 5 internacionales. Señor Perito. Los nacionales serán elegidos entre la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro de Justicia Transicional y la Comisión Permanente del Sistema Universitario Estatal. Ese será nuestro tema de hoy. Y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, es adecuado el mecanismo para la elección de los magistrados que van a conformar el Tribunal de Paz. Es el debate que vamos a tener esta noche. Recuerden, ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí van a encontrar una casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para que emitan su voto. También recuerden, recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook o de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Iniciemos entonces nuestro debate. Los protagonistas de esta noche ya están listos, así que vamos a proceder a presentarlos. Nos acompaña esta noche en la cabeza de la Fiscalía la doctora Marta Lucía Ramírez, ya ustedes la conocen, fue candidata a la presidencia de la República, también es abogada de la Universidad Javeriana, exministra de Comercio Exterior y de Defensa, también fue embajada de Colombia en Francia. Muy buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Claudia, buenas noches a toda su audiencia, por supuesto al senador Aguilar, a su testigo, al doctor Felipe Ortegón. Presentemos entonces a la cabeza de la defensa. Nos acompaña esta noche el senador Mauricio Aguilar del Partido Opción Ciudadana, ingeniero industrial, especialista en alta gerencia, gestión de empresas y gerencia pública. Se ha desempeñado como docente universitario en el área de ciencias y tecnologías. Doctor Aguilar, muy buenas noches. Claudia, buenas noches. Un cordial saludo a la doctora Marta Lucía, doctor Ortegón, a mi testigo, doctor Ángel Alirio Moreno, y a todos los oyentes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Nosotros de igual manera más adelante vamos a estar presentando a los testigos. Comencemos entonces con los argumentos que nos trae esta noche la Fiscalía. Doctora Ramírez, puede ponerse de pie. Esta será su cámara. Tiene 4 minutos. Bueno, pues acá es muy importante tener en cuenta que el país está recorriendo un proceso que es inédito. Ojalá podamos tener un acuerdo que le sirva a Colombia para terminar el conflicto y avanzar hacia la paz. Le quiero contar, Claudia, y a la audiencia, que cuando fui miembro de la Comisión de Paz fui yo quien tuvo la iniciativa de proponerle al presidente Santos la creación de un tribunal mixto precisamente para la paz. ¿Por qué? Porque necesitamos magistrados expertos no solamente en el derecho penal nacional, sino especialmente en el derecho penal internacional. ¿Por qué esto? Porque es que hoy por hoy, afortunadamente, a partir del Tratado de Roma y de la Corte Penal Internacional, la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, esto es un asunto que concierne a la humanidad.
Cuando hay violaciones por crímenes de guerra, de lesa humanidad, es la humanidad entera la que se siente ofendida y por esa razón esto tiene hoy un estatus internacional superior. De tal manera que propusimos al presidente la creación de un tribunal mixto justamente para que hubiera magistrados nacionales y algunos magistrados internacionales que trajeran toda esa experiencia y ese conocimiento del derecho penal internacional. Esto tiene un antecedente en los casos de Sierra Leona, en el caso de Camboya, inclusive en el caso de Kosovo, se crearon estos tribunales mixtos y esto sirvió para que hubiera, primero, una aplicación imparcial del derecho penal, segundo, una garantía plena de objetividad del derecho al debido proceso, de la presunción de inocencia, pero sobre todo de verdad que no hubiera el más mínimo rasgo de duda sobre las decisiones de ese tribunal. ¿Para qué? Para que haya estabilidad, para que lo que se decida por el tribunal tenga legitimidad y permita entonces que se solucione de verdad el conflicto y que hacia el futuro haya estabilidad jurídica. En esto que tengo acá, que es el comunicado conjunto de La Habana, en el 88, que salió el viernes de la semana pasada, se insinúa casi como si ya hubiera decisión en que el Papa va a participar y el secretario general de Naciones Unidas, y eso no es cierto. Lo que decide este comunicado, lo que dice este comunicado es que hay un comité que va a escoger a los magistrados del tribunal. Es decir, que ese comité está integrado por el Papa en principio, por el secretario de Naciones Unidas y hay 3 miembros más. Uno de ellos es el representante de las universidades públicas, la delegación, la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, un representante de la Delegación Colombiana del Centro Internacional de Justicia y un representante de la Sala Penal. Pero lo cierto es que este es un comité que todavía no ha obtenido realmente ninguna confirmación, entre otras cosas porque el Papa ni siquiera ha confirmado si va a ser parte. Cada uno de los miembros de este comité, que son instituciones, debe designar a una persona que represente esa institución y esas personas serán las que procederán posteriormente a escoger a esos magistrados. ¿Qué nos preocupa con este sistema? Que hay de alguna manera falencias. Por ejemplo, no se especifica que estos magistrados tienen que ser expertos en derecho penal internacional. Se dice que deben ser expertos en derecho internacional humanitario, pero es que el derecho penal es una materia muy especializada, entre otras cosas porque es que este tribunal va a juzgar no solamente a los miembros de las FARC responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra, sino también va a juzgar a cualquier civil que eventualmente tenga responsabilidad por este tipo de crímenes y también obviamente a los militares si hubiera una situación de esta naturaleza. Segundo, ¿qué nos preocupa? Que aquí no se define que haya ningún tipo de inhabilidades para los miembros de este tribunal. Y en tercer lugar, pues tampoco se establece ningún tipo de recusación. Es posible que algún magistrado haya tenido pronunciamientos previos en contra de alguno de los acusados o de los investigados. Tiene que haber la posibilidad de recusar a estos magistrados. Insisto, Claudia, acá lo importante es tener un mecanismo de justicia que dé garantías plenas a cualquiera de los investigados, pero sobre todo a la sociedad colombiana. Porque de verdad, si esta negociación termina y sale adelante y ojalá se termine el conflicto, aquí el tema de la justicia es fundamental. No podemos tener dudas de que va a haber una aplicación de la justicia objetiva y que ningún responsable de crímenes de lesa humanidad vaya a quedar realmente con la impunidad. Perfecto. Estando ahí de pie, la voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta que la formula Camilo González Pozo, presidente de Indepaz. Todo este sistema de justicia nos va a garantizar que va a haber investigación, que va a haber juzgamiento, que va a haber sanción, que no va a existir impunidad. La gente confunde, quieren confundir a la población algunos, cárcel con sanción. Eso no es lo mismo. Sanción garantiza justicia. No les sirve ningún tribunal entonces. ¿Qué tribunal? ¿Cómo se conformaría una comisión imparcial de mayor nivel y garantía? ¿Quiénes serían sus componentes? Porque no trata de criticar. ¿Cuál es la alternativa entonces para una comisión de altísimo nivel superior a una encabezada por el Papa y el secretario general? Bueno, Claudia, el doctor Camilo González me está dando la razón. Él dice que se trata entonces acá de una aplicación de la justicia encabezada por el Papa. No es cierto, el Papa no va a ser magistrado ni va a ser él el que nos garantice la aplicación de la justicia. Cuando estamos hablando de un tribunal mixto, el ideal es que tenga magistrados nacionales, no cualquier persona. Esto ha debido tener los magistrados de la Corte Penal,
Pero por otro lado, ha debido tener magistrados internacionales que vengan de la Corte Penal Internacional. Es que se trata no de traer a cualquier persona, sino un experto en derecho penal internacional para que complemente el derecho interno con ese derecho internacional que estamos obligados a respetar justamente por el Tratado de Roma. Y también me da la razón el doctor Camilo González Pozo justamente sobre el tema de la sanción. Él dice es que sanción no es cárcel, pero resulta que el Tratado de Roma exige que haya reclusión hasta por 30 años y en el acuerdo sobre justicia habla simplemente de restricción de la libertad domiciliaria. Le insisto, Claudia, si a mí me dicen que un criminal de guerra que ha reclutado niños, que ha violado mujeres y ha ordenado abortos en la selva, simplemente va a tener como sanción la prohibición de salir de Melgar durante 5 años, ahí no hay una verdadera sanción. La justicia es un valor superior, la sociedad tiene el derecho a que haya justicia, entre otras cosas, para asegurar que no se repitan esos crímenes. Queremos que este acuerdo funcione, queremos que este acuerdo sea sostenible en el tiempo, que sea legítimo, y para eso tiene que satisfacerse la aspiración de la sociedad, que haya un mínimo de justicia. Perfecto, muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente su posición. Se trata de Felipe Ortegón, él es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, asesor legislativo y profesor de la Universidad Javeriana en el área de Derecho Constitucional. Señor Ortegón, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Vamos a comenzar entonces con el interrogatorio. Bueno, yo quisiera preguntarle al doctor Ortegón por qué considera él que es importante la conformación de este Tribunal para la Paz con personas que tengan las mejores calidades y la mayor idoneidad. El mecanismo de selección de los magistrados y de los funcionarios que integrarán la Jurisdicción Especial para la Paz es importante porque es uno de los elementos que contribuirá a garantizar la objetividad, independencia y autonomía en la administración de justicia, en lo que tiene que ver con el juzgamiento de delitos graves, en el curso del conflicto que ha aquejado a Colombia durante 50 años. Dada la importancia de las funciones que van a ejercer estos funcionarios, estos magistrados, es necesario, como acabo de decir, garantizar la autonomía e independencia, entre otras porque ellos no solamente juzgarán los delitos cometidos por las FARC, también revisarán sentencias que han sido dictadas por la jurisdicción ordinaria sobre casos que ya han sido resueltos y adicionalmente se ocupará de investigar actuaciones de quienes de manera directa o indirecta hayan participado en la comisión de delitos relacionados con el conflicto. Doctor Ortegón, de todas maneras este tema de la conformación del tribunal hay que leerla dentro de todo ese capítulo de justicia. Hay los artículos 65, 68 y otros, pues obviamente son los que definan cómo se va a aplicar esto. Y usted mencionaba algo muy importante, la revisión de las sentencias de la jurisdicción ordinaria. ¿Usted cómo ve eso para el propósito de garantizar una justicia imparcial, pero sobre todo que dé estabilidad y seguridad jurídica? Así es, doctora Marta Lucía, es muy importante entonces partir del punto de que se debe garantizar la autonomía, la independencia y la objetividad en el cumplimiento de esta función jurisdiccional. Si bien los acuerdos tienen unos puntos básicos respecto de los cuales las partes ya han llegado a puntos de confluencia, lo cierto es que estos documentos tendrán que ser objeto de desarrollo a través de reformas constitucionales y a través de reformas legales. Ahora, esta idea de los tribunales mixtos, como mencionaba, la tomamos de casos como Sierra Leona y Camboya. Sin embargo, hay una diferencia. En esos casos, el tribunal estaba integrado por representantes del Estado y representantes de Naciones Unidas. Aquí no, aquí es este comité integrado por estas 5 instituciones. ¿Usted cree que hubiera sido más conveniente hacer algo como Sierra Leona y Camboya o este comité cree usted que sí dé más garantías? En el caso de Camboya y en el caso de Sierra Leona, como usted lo manifiesta, quienes nominaban a quienes aspiraban a ser magistrados eran el secretario de Naciones Unidas y el Estado que había suscrito los acuerdos. En este caso, ninguna de las dos partes que participa de los acuerdos va a nominar o va a integrar la comisión de selección de magistrados. Luego creo que en el caso colombiano particularmente es más objetivo el mecanismo de selección y en esa medida da más garantías para la sociedad en cuanto a la objetividad en la toma de las decisiones por parte de la jurisdicción.
A ambos muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Cuando regresemos escucharán ustedes las preguntas que tiene preparada el doctor Aguilar, quien esta noche encabeza la defensa. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto, ya ustedes escucharon los argumentos de la Fiscalía, ahora tendremos la oportunidad de conocer los interrogantes de la defensa. Señor Aguilar. Bueno, doctor Felipe Ortegón, mi cordial saludo. Pues nosotros iniciamos ya de acuerdo a su tesis y sustentación frente a la conformación de este Tribunal de Paz. Pero yo quiero preguntarle de manera particular, ¿usted considera que realmente es apropiado, que le brinda garantías al país la manera como se va a elegir estos magistrados que van a conformar el Tribunal de Paz? Senador, buenas noches. Creo que con lo que se ha conocido en este comunicado 88 es insuficiente para saber si a partir de la conformación este tribunal brindará las garantías de autonomía, independencia y objetividad para las funciones tan importantes que se le han confiado en el documento de víctimas y jurisdicción especial para la paz. Como lo señalé en una respuesta anterior, estos documentos y particularmente este acuerdo sobre selección de magistrados deberá ser desarrollado y complementado por reformas constitucionales que tramitará el Congreso, de acuerdo con el acto legislativo de trámite legislativo para la paz, y con desarrollos legales en cuanto al funcionamiento en detalle. Aquí es muy importante el detalle de cómo funcionará esta jurisdicción, senador. Otra pregunta. Frente al comité de escogencia, a los que se les ha elevado esta invitación, caso la ONU, la Corte Suprema de Justicia, nuestra santidad, el Papa Francisco, ¿ustedes creen que son las instituciones más idóneas para que realmente conformen este comité de escogencia? Evidentemente son instituciones que en principio brindan garantías de objetividad. Hay que tener en cuenta, y lo importante es tener muy claro que no son esos organismos, no va a ser ni el Papa, ni el secretario de Naciones Unidas, ni la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, quienes conformen la comisión de escogencia, sino que ellos designarán un delegado suyo que conformará un comité de escogencia. Entonces, para resumir y concretar la pregunta que usted me ha hecho, en principio estos organismos brindan garantías, son entidades de toda la credibilidad y respetabilidad, pero no son ellas quienes van a conformar el comité, son delegados suyos. ¿Pero usted cree que debería ser mayor el número de años en experiencia, no solo para los que van a conformar las tres salas y también el tribunal, que es de 8 y 15 años respectivamente? ¿Usted cree que se necesita mayor experiencia, no solo el conocimiento en el derecho penal internacional, sino también conocimiento del derecho interno? ¿Usted cree que debería ser mayor al tiempo de experiencia como hoy se eligen nuestros magistrados al interior del país? Senador, en efecto, como usted lo indica, para el caso de los miembros de los magistrados del tribunal se exige lo mismo que se exige que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que son 15 años de experiencia profesional, y para los miembros de las salas de la jurisdicción especial, 8 años, que son el tiempo de experiencia exigido para los magistrados de tribunales superiores de distrito judicial. En esa medida, partir de ese mínimo está bien, pero aquí cuando estamos hablando del juzgamiento de los delitos cometidos en el conflicto político armado más importante de este país, creo que no estaría de más exigir una experiencia mayor y un conocimiento mayor en derecho o específico en derecho penal y en derecho penal internacional, dada la importancia de las funciones que ellos van a desempeñar. Le voy a agradecer a ambos por tiempo, los debo interrumpir. Ustedes ya han tenido entonces la oportunidad de escuchar los argumentos de la Fiscalía. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos entonces escucharemos también los argumentos que nos trae esta noche la defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Damos entonces en este momento el uso de la palabra al senador Mauricio Aguilar. Tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Esta es su cámara. Bueno, yo creo que hoy como colombiano, que anhelamos una nación llena de paz, de oportunidades, de ponerle fin a este conflicto armado que por más de 50 años ha traído guerra, muertes, violencia en todo nuestro territorio. Pues yo creo que hoy los puntos de los acuerdos de negociación en La Habana con las FARC y los voceros del gobierno nacional, pues se ha tocado un tema muy relevante que es la conformación de
este Tribunal Especial para la Paz. Fundamental, algo que hoy los voceros y los negociadores han reiterado, elevar una importante invitación a organismos internacionales, en este caso elevarle esa invitación al Papa Francisco, yo creo que el máximo jerarca de la Iglesia, desde luego también al secretario general de las Naciones Unidas, también el delegado de la Corte Suprema de Justicia, el Comité del Centro Internacional de Justicia Transicional y desde luego la Academia también hace parte de un proceso que sin duda van a jugar para la escogencia de estos magistrados. Primero, porque no solo se va a elegir a unas personas idóneas, sino que también son profesionales del derecho, donde van a tener una mayor votación o escogencia con una votación mayoritaria, que va a ser del 4-1, promoviendo ese voto mayoritario. La conformación de este Tribunal para la Paz está conformado en un tribunal jerárquico que va a ser quien realmente determine la segunda instancia cuando las 3 salas de justicia, donde la integran 18 magistrados y magistrados colombianos, 6 internacionales, el tribunal lo van a conformar 20 magistrados colombianos y 4 internacionales. ¿Qué quiere decir? Que también le estamos dando garantías y participación a los profesionales del derecho internacional para que conjuntamente podamos entrar a definir o a revisar cada uno de los delitos. El director de la unidad de investigación y acusación y desde luego el listado adicional donde se han conformado 19 magistrados nacionales y 6 de ellos internacionales. Pero también lo que decía el doctor Felipe Ortegón, yo creo que aquí tenemos que brindarle garantías al país, no solo que hoy realmente se confiesen esos delitos que hoy desafortunadamente han traído violencia y muerte a nuestros compatriotas, sino que cada una de las salas tenga las verdaderas facultades. Aquí no va a haber amnistía ni indulto. Y cada uno de los delitos también se tiene que confesar. ¿Por qué? Porque aquí van a tener estas 3 salas, una que es la sala propia, donde realmente se van a confesar estos delitos, las sanciones alternativas para quienes de una u otra manera confiesen estos delitos, de pronto no en su totalidad, y las sanciones ordinarias, donde realmente no se confiesa ninguno de los delitos. Y yo creo que esta Jurisdicción Especial para la Paz, pues yo creo que tenemos que darle toda la garantía, tenemos que darle toda la confianza, su elección, no solo que lo van a conformar en las salas de su experiencia, de que tener 8 años o más dentro del derecho internacional y el derecho penal, que de pronto se pueda especificar, yo creo que es una buena recomendación. Que tenga 15 años, como se ha contemplado en el Tribunal Superior, pues yo creo que también se eleva o se queda en igualdad de condiciones como elegimos a nuestros magistrados de las altas cortes. ¿Para qué? Para que le generemos también tranquilidad y que podamos desarrollar un proceso tranquilo y desde luego con buenos resultados para los colombianos. Muchísimas gracias. Tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, tenemos para ustedes la siguiente pregunta, también de un senador, pero del Centro Democrático. Se trata de Carlos Felipe Mejía. ¿Por qué el Tribunal Especial para la Paz no prevé ni un solo día de cárcel para criminales de lesa humanidad? Es decir, los narcoterroristas de las FARC que han secuestrado, que han reclutado niños, que han violado niñas y que han perpetrado toda clase de crímenes de lesa humanidad, no recibirán un solo día de cárcel, solo penas alternativas que más se parecen a trabajo social. Bueno, aquí lo que pregunta el senador, queremos decirle que precisamente estas 3 salas donde hay sanciones propias, donde hay sanciones alternativas y donde hay sanciones ordinarias. Lo que está contemplado dentro de estos artículos o de estos puntos del acuerdo, pues precisamente no van a ser penas simbólicas, sino que también aquí hay unos años que van a privarse de la libertad a quienes hagan estas sanciones, digamos, en la primera sala que conforman las sanciones propias, de 5 a 8 años. Las sanciones alternativas también tienen un tiempo de 5 a 8 años.
Y las sanciones ordinarias a las cuales estos desmovilizados, una vez se desmovilicen o estos miembros del grupo de las FARC no confiesen sus delitos, tendrán una pena de 15 a 20 años según lo que ha estado en los puntos del acuerdo. ¿Eso qué esperamos? Que ellos también tengan, no solo como se ha denominado pena simbólica, sino que ellos también tengan unos tiempos y unos años de cárcel y que paguen por los delitos que han cometido producto del conflicto en nuestro país. Muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar también a su testigo para que contribuya con sus argumentos. Lo invitamos a pasar aquí al estrado. Se trata del señor Ángel Laririo Moreno, abogado de la Universidad Libre. Actualmente adelanta estudios de maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Bolivariana de Bucaramanga y se desempeñó en Moreno Mateos y Abogados Asociados, representación judicial en procesos contenciosos administrativos. Señor Moreno, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, doctora Marta Lucía, doctor Felipe Ortegón y televidentes. Vamos a comenzar entonces con el interrogatorio, señor Aguilar. Doctor Ángel Laririo Moreno, buenas noches. Muchas gracias por participar en este importante debate. ¿Usted cree que hoy este Tribunal Especial para la Paz le está generando tranquilidad y confianza a los colombianos para que se desarrolle un proceso no de amnistía ni de indulto, sino que realmente estos miembros de las FARC tengan unas penas justas frente a lo que ellos han cometido producto del conflicto? Bueno, yo creo que la creación de esta Jurisdicción Especial de Paz, que contiene la estructuración de 3 salas y de un tribunal como organismo de cierre, creería que el mecanismo como está establecido, como está acordado en el punto 5º, ¿sí?, del Acuerdo General del Marco de Conversaciones, es idóneo. Cuenta para su organización, para su estructuración, para el nombramiento, con una comisión muy especial, que como ya se dijo, está el delegado de su santidad, el Papa, delegado del secretario general de las Naciones Unidas, un delegado de la Comisión, la ONG de Justicia Transicional, de las universidades, de la Organización de las Universidades Colombianas, y hay otra organización y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ellos son los encargados, bajo unos parámetros, de elegir esos magistrados, miembros de la justicia, de esta justicia transicional. Entonces, tiene unas calidades. E indudablemente, cuando hablamos de calidades, establecemos un régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Eso se interpreta de manera tácita. Yo creo que este mecanismo le brinda a todos los colombianos y a todos los actores del conflicto, incluso está establecida la posibilidad de que allí comparezcan quienes han sido sancionados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se sometan a esta Jurisdicción Especial de Paz, a este tribunal, incluso como organismo máximo de cierre, para que les revisen sus sentencias. Doctor Moreno, pero la doctora Marta Lucía Ramírez nos mencionaba hace un momento que no necesariamente es el Papa Francisco el que va a aceptar, no necesariamente es el delegado de la ONU Ban Ki-moon quien va a aceptar, sería un delegado. Entonces, ¿qué tanta confianza nos da que sea el Papa Francisco o qué tanta confianza nos daría que sea un designado por él? Bueno, yo creo que el Papa no va a delegar en cualquier persona esta circunstancia, lo va a hacer en una persona que además de cumplir la función que él le va a delegar, debe reportarle la labor que va a hacer dentro de este comité. Y en las mismas circunstancias, quien sea delegado por el secretario general de las Naciones Unidas. Doctor Ángel Laririo, yo quisiera que le dijéramos a los colombianos, ¿usted cree que es mínimo las exigencias para hoy ser magistrado de este Tribunal Especial para la Paz? ¿O usted cree que se debería ampliar los requisitos para que los que se fueran a elegir tuviesen una mayor experiencia, mayor número de años, mayor número de carrera profesional? Yo creo que como está establecido y en el marco del acuerdo, está bien.
Además, porque lo estamos adecuando a la reciente reforma constitucional. Recordemos que para ser magistrado de las altas cortes, hasta el año anterior se necesitaban 10 años de ejercicio profesional idóneo, de ejercicio profesional con buen crédito, o cátedra universitaria, o ejercicio en general de la disciplina del derecho. Luego de haber hecho una modificación constitucional, se amplió en el marco de la norma del equilibrio de poderes, se amplió este requisito a 15 años, y ese está siendo incorporado a este marco del acuerdo. Ahora, les repito, yo considero, ¿sí?, que el mecanismo es el que más se acerca a la idoneidad para este propósito, para resolver el conflicto y para conocer de todas estas conductas que mantuvieron a este país en un conflicto armado, en un conflicto social. Perfecto. Muchísimas gracias, el señor Aguilar. Comencemos con el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía. Bueno, yo quisiera, primero que todo, preguntarle al doctor Alirio, porque el tema de las inhabilidades, el tema de la recusación es absolutamente indispensable para la credibilidad, la objetividad, la independencia de estos magistrados. Como no dice nada sobre ese tema, este comunicado 88, le pregunto a usted qué opinaría, doctor Alirio, si por ejemplo un asesor de las FARC, el doctor Enrique Santiago, tan famoso ahora acá en Colombia, fuera miembro de este tribunal. ¿Eso no le preocuparía? A mí personalmente me parece que es un tema que podría ser absolutamente probable en esta composición. Y otra pregunta, usted sobre el tema de la composición del tribunal decía, es que está el Papa, es que está el secretario de Naciones Unidas, pero ¿no le parece inconveniente que se haya anunciado con bombo y platillos este comunicado 88 y este comité para la selección de los magistrados sin que les hayan consultado a ellos previamente y se hubieran cerciorado de que van a aceptar? Es que a estas alturas creo que el Papa todavía no ha confirmado que va a nombrar un delegado, ni tampoco el secretario de Naciones Unidas. Indudablemente, el marco contempla la consulta que se debe hacer a estos organismos para efectos de adecuarlo a ese marco general. Recordemos que la premisa fundamental del acuerdo general, del marco general de la mesa de conversaciones, establece que nada está acordado hasta cuando todo esté acordado. Entonces, todo esto son proyectos, son procesos en formación, ¿sí?, que indudablemente deben respetar unos estándares internacionales. Yo no creo, y yo creo que sería hilar muy delgado en que esta comisión va a nombrar los amigos de las FARC, los asesores de las FARC, como miembros del Tribunal de la Justicia de la Jurisdicción Especial de Paz. Pero yo creo que como está concebido es, repito, un mecanismo idóneo para la búsqueda de la satisfacción de las expectativas que tiene el pueblo colombiano y entendiendo que estos son mecanismos de justicia transicional. Siguiente pregunta. Bueno, sobre el tema de las penas, es que acá lo mencionó también el senador Aguilar, es que se le está haciendo creer al país que realmente, y lo dijo el senador Aguilar, va a haber penas privativas de la libertad entre 5 y 8 años. Eso no es cierto. El capítulo relacionado con la justicia dice que la sanción a los responsables de crímenes de lesa humanidad será una restricción en la libertad de residencia. ¿Qué considera usted que quiere decir esa restricción? Porque es que el derecho penal tiene que ser preciso, las sanciones tienen que ser precisas. ¿Cómo considera usted que se le pueda seguir dando al país la seguridad de que va a haber sentencias y condenas y penas privativas, como decía el doctor Aguilar, si eso en ninguna parte del acuerdo lo dice, ni tampoco acá en estos criterios para la selección de magistrados? Pero vamos a hacer un paréntesis, ¿lo dice o no, señor Aguilar? A lo que nosotros dijimos, de pronto la palabra adecuada es la restricción, pero ellos también ellos se tienen que acoger a una zona de concentración donde ellos también van a... Donde va a haber un comité de verificación donde ellos tienen que garantizar también una buena conducta dentro de estos 5 y 8 años. No, senador Aguilar, pero son dos cosas distintas, desde luego que también...
Yo creo que cuando se acoge al proceso, pues yo creo que el Estado tiene que garantizarle también de alguna manera una amnistía a estos delitos que se están confesando. Aquí dijimos que hay 3 salas y cuando no se confiesan los delitos, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, pues la va a juzgar una justicia o un proceso ordinario donde está contemplado de 15 a 20 años. Entonces, quería hacer esa aclaración. Señor Moreno, ¿nos puede dar claridad? Hay que dejar claridad que hay unos delitos, hay unas conductas, en primer término, que no son materia de indulto y amnistía, que son los delitos de lesa humanidad. Es a esos que me refiero, sobre eso le hago la pregunta. Y que son de conocimiento exclusivo del tribunal, del órgano de cierre. Indudablemente, yo creo que en el momento que llegue este tema al Congreso de la República, debe tener en cuenta el marco normativo del Estatuto de Roma. Yo creo que nosotros lo que debemos es interpretar este marco normativo que se ha acordado en La Habana y avanzar en ese propósito con las salvedades tácitas que tenemos que respetar, esos acuerdos internacionales y ese marco que nosotros hemos adoptado como colombianos, con la salvedad también de mi parte de que por haberle dado, por haber pretendido darle y por querer darle al acuerdo general que se suscriba en La Habana el marco de acuerdo internacional, pues ahí es donde está el papel que debe jugar el Poder Legislativo colombiano como órgano del poder público, interpretando que en La Habana habría otro factor de poder público, tomar decisiones. Esas decisiones las tenemos que tomar en consenso entre todos los colombianos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer otra breve pausa comercial y cuando regresemos tendremos la oportunidad de escuchar los alegatos de conclusión. Estamos en Veredicto, ya regresamos. Ya ustedes han escuchado los argumentos de ambas partes. Llegó el momento para analizar las conclusiones. Comenzamos con la Fiscalía. Bueno, yo creo que los colombianos todos queremos que haya paz, por encima de todo. Eso es un derecho de la sociedad colombiana y es un deber moral, es una obligación ética la de todos nosotros trabajar por una paz verdadera, duradera, para que nuestros hijos, para que nosotros, para que nuestros nietos, para que los colombianos de aquí a 100 años jamás vuelvan a repetir toda esta tragedia del conflicto. Pero también hay que entender, Claudia y oyentes, que la paz y la justicia van de la mano. Si hay justicia, hay más probabilidades de paz. Si no hay justicia, hay un riesgo enorme de que esto se repita. Si no hay justicia, hay un riesgo enorme de que el día de mañana pase lo que no puede pasar en este país, y es que vayan a matar a la gente, que se desmovilice como ya sucedió con los de la UP. Eso no puede pasar. Por eso creo que tenemos que ser estrictos en exigirle a los negociadores una paz bien hecha, que defina con la mayor precisión, que no deja la interpretación de nadie cuáles van a ser las sanciones, cómo cumplir realmente con ese estatuto internacional que tenemos la obligación de cumplir, lograr que esa reclusión de la que habla el Tratado de Roma esté definida acá y sea compatible con la aspiración que tenemos todos a que haya un mínimo de justicia, porque sabemos que los de las FARC no se van a ir 40 años detrás de las rejas, no los queremos tampoco allá 40 años, pero sí que haya por lo menos algo parecido a las colonias penales agrícolas que inclusive le propusimos al presidente Santos para que estando en una zona rural, haciendo trabajos rurales, tengan 3, 4 años de reclusión y eso satisfacería el anhelo de paz. Porque si queremos una paz verdadera y duradera, tiene que haber justicia, tenemos que garantizar que cualquier responsable de crímenes de lesa humanidad, no importa dónde viniere, del Estado, de la sociedad o de las guerrillas, respondan con absoluta certeza frente a la ley internacional y a la ley nacional. Muchísimas gracias. Alegatos de conclusión de la defensa, señor Aguilar. Bueno, yo quiero decirle hoy a los colombianos que nosotros no le podemos negar esta oportunidad al país, a nuestras familias, de firmar la paz. Yo creo que también hoy se está depositando la confianza, porque donde también haya perdón, haya reconciliación y desde luego en estas sanciones propias, en estas sanciones alternativas y las sanciones ordinarias pues están contemplado el grado de delito que hoy se están incluyendo dentro de las salas que
que tengan una efectiva sanción. Y desde luego yo creo que también hay que generarle confianza, no solo a los profesionales del derecho, porque no solo lo están ratificando y certificando con su experiencia, no solo conformando la sala, sino el alto tribunal, para que realmente blindemos y generemos esas garantías que frente a los delitos que hoy se están confesando, a las alternativas que de pronto frente a unas sanciones, delitos confesados a media o los que no se acogen a esta sala especial, pues yo creo que tengan también una pena ejemplar, porque eso es lo que hoy queremos también los colombianos, que si no se acogen a lo que hoy el Estado, el país les está ofreciendo, pues yo creo que tenemos que también procesarlos con una justicia ordinaria, y ese es el sacrificio que debemos hacer como colombianos. La invitación entonces es a nuestros televidentes. Ya han escuchado ustedes los argumentos de la Fiscalía, de la Defensa. Quedan solo unos minutos para que usted desde su casa pueda emitir su voto. ¿Cómo? Ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Ya regresamos para conocer su veredicto. ¿Está de acuerdo con el mecanismo para elegir a los magistrados que van a conformar el Tribunal de Paz? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctor Mauricio Aguilar, con un 64%. La fiscalía, doctora Marta Lucía Ramírez, obtuvo un 36%. Doctor Mauricio Aguilar, usted ha asumido esta noche el papel de la defensa. Nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto? Bueno, muchas gracias, Claudia, por la invitación a la teleaudiencia. Yo creo que hoy los colombianos han conocido uno de los puntos importantes, no solo en la conformación de este Tribunal para la Paz, sino también quiénes serán parte de ese comité de escogencia de los magistrados. Sin duda se le está generando garantías y pleno conocimiento, y sobre todo que se blinde un proceso transparente donde realmente exista esa verdadera justicia, no solo en la sanción de los delitos reconocidos, de las penas alternativas o las sanciones alternativas frente a los delitos que hoy también se están reconociendo de pronto a medias, por decirlo así, y los que realmente hoy no han querido reconocer ningún delito producto de esta guerra. Muchas gracias por la invitación. Pues a los representantes, muchas gracias por habernos acompañado. De igual manera a los testigos por su valiosa participación. A ustedes, nuestros televidentes, recuerden nuestra próxima cita, lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad y que finalmente nos den su veredicto. ¡Feliz noche!